Y nos encontramos nuevamente en otro episodio más de Mi Soledad, Yo y Mi Otro Yo. Este programa de utilidad pública que busca llegar a cada rincón, a cada corazón de cualquier persona extraterrestre quien se encuentre escuchándonos, que esté pasando por un periodo de melancolía, por un periodo de soledad, por un periodo de incomodidad, porque el resto de las personas le preguntan ¿por qué estás solita? Y en realidad tal vez para ti no es ni un problema o no deseas que te lo cuestionen. Este es el espacio para que conversemos de esas pequeñas incomodidades que uno puede sufrir viviendo en sociedad. Aparte, si estás caminando por ahí por el lado oscuro de la fuerza, estás medio crepuscular, también este es un espacio que podemos hablar de resiliencia, ya que todos nuestros invitados, como el de hoy, son personas que han sabido poder avanzar en la marea del destino y de la vida, que a veces nos ponen muchas pruebas, pero son pruebas que nos va a demostrar de qué manera estamos ahí bien mamones para podernos subir a la ola de la victoria y triunfar más con nuestras propias narrativas individuales, que no necesariamente van con la narrativa del pueblo y la sociedad, pues el despertar es una carrera individual. Con eso me presento, soy Sammy Valdés Julio, tu psicólogo, tarotista, esotérico de la vida, que te invita en este trayecto, y en esta oportunidad vamos a hablar con un querido amigo y también un excelente buscador. Estamos con Roberto. Roberto, ¿cómo estás, Roberto, que nos acompañas acá? Bien, estoy muy contento de poder conversar contigo. Te agradezco mucho la oportunidad. Es algo que igual estaba buscando hace rato, poder hablar un poco de lo que hago. Exactamente, estábamos buscando hace rato esta oportunidad de poder estar en contacto los dos. Te invité en esta oportunidad porque somos de alguna manera compañeros de ruta del habitar este territorio llamado Chile. Cierto que partimos hablando en algún momento que era una salitrera donde el tiempo se había detenido y vivíamos con estas fichas hasta emocionales incluso, y al parecer continuamos en este limbo. Cuéntanos, Roberto, ¿en qué te encuentras ahora? ¿En qué momento te encontrabas antes? Yo, cuando nos vimos la última vez, estaba en todo el proceso de la promoción de tu documental Mapu Cutran, la enfermedad de la tierra, que justamente narraba lo que había ocurrido en el tramo de Chile desde el 2019 hasta el 2021, si no me equivoco. Sí, en verdad el proceso empezó incluso antes, como el 2017 más o menos. Yo empecé a grabar con dron, a hacer imágenes aéreas. Todo partió en el eclipse. Verdad, Claro, justamente nosotros estuvimos juntos en el eclipse en que Chile lo arruinó todo cantando el himno patrio. Ahí estábamos nosotros viendo el eclipse de sol. 2019 pues. El 2019, y ahí tú ya andabas grabando con los drones. Sí. Ahora me acordé. Sí, y claro, como te decía, ya llevaba un par de años sin como un objetivo tan fijo, sino que era porque siempre desde chico tenía esta obsesión con mirar de arriba. Y en el fondo cuando salieron los drones me di cuenta de que existía esta herramienta y que era como cumplir este sueño de grabar desde arriba, y me obsesioné. Y junto a mi hija Aurora y mi compañera Daniela, a cualquier lado que íbamos, cualquier paseo que hacíamos, yo me ponía a grabar. Entonces empecé a juntar mucho material. Alcancé a grabar la Laguna Culeo cuando tenía agua. Después volví a grabar cuando ya no tenía agua. Y eso yo creo que fue una de las cosas como que gatilló en el fondo las ganas de hacer este documental, que es Mapu Cutran. Mapu es tierra en mapudungún y Cutran es enfermedad. Entonces, en el fondo, explora una enfermedad dentro de la cultura mapuche que afecta a las personas que dañan fuentes de agua, fuentes de plantas medicinales, fuentes con mucho poder, o sea, lugares de mucho poder, y que afecta físicamente a la persona que hace ese daño. O sea, se enferma y en el fondo, si es alguien que está dentro de la cultura mapuche, un machi puede saber, él tiene Mapu Cutran. Y la única manera, en el fondo, de sanar a esa persona es devolviéndole a la tierra el daño que esa persona causó. Y hacer harto ahí rituales y harta ofrenda a la tierra, en el fondo, como para devolver esa energía al cuerpo.
Claro, oye, igualmente el tema es súper interesante porque nos habla algo que a mí que tiendo a trabajar, que es la vuelta a la tierra, la vuelta a lo básico, ¿cierto? Y en este viaje de Mapucutrán yo pude verla, en este viaje que siempre es se amplía la mirada, siempre es una mirada hacia afuera, ¿cierto? Y nos presenta como este mundo muy macro y muy, dentro de todo, muy pareado, es muy pareado, muy parecido, como que la forma de diseñar la vida físicamente y visualmente a través del documental te muestra también cómo vivimos un poco clones en el fondo. ¿Y cómo fue ese proceso de conectarte como para llegar a ser el Mapucutrán y también vivir todos los sucesos entre medio? Porque justamente estamos hablando de la enfermedad de la Tierra cuando estalló una enfermedad mundial, claro, y fue todo en el intertanto. Claro, porque en el fondo, bueno, seguí este proceso de grabar y grabar. Tengo muchas imágenes de Santiago, de la ciudad, de la forestal en el sur. Fue como todo un proceso de grabar, hasta que llegó la revuelta en octubre del 2019. Y ahí fue como, tengo que hacer algo. O sea, este suceso de que en el fondo yo había pensado que todos quedamos sorprendidos, pero que sabíamos que en algún momento podía pasar, quería registrarlo. Entonces iba todos los días a Dignidad, gracias a Galería Cima. ¿Te acordás que eran los que grababan, hacia abajo? Ahí yo despegaba el dron y me ponía a grabar. Y pasaron muchas cosas de que pensé que lo iba a perder el dron porque no sé qué pasaba, si era algo de... Pasaba de todo en ese momento en Plaza Dignidad. Entonces hubo muchas veces que yo pensé que realmente iba a morir el dron y de alguna manera mágica regresaba. O sea, bueno, como el spoiler de la película termina con el incendio que hubo de la Universidad de Pedro de Valdivia. ¿Te acordás que hubo el 25 de noviembre? Sí. El día que le quitaron los ojos a Gustavo Gatica, creo que fue. Se incendió, o no sé quién habrá incendiado una universidad. Y yo estaba en la misma plaza. Y desde ahí mandé el dron, que estaba bastante lejos. Y la imagen se desconectó, no había señal, no había nada. El dron me pedía que volviera a instalar la aplicación, una cosa que nunca me había pasado. Y volvía mágicamente. Bueno, entonces ya, después de tener todas estas imágenes de los guanacos también reprimiendo, llegó la pandemia, el 2020. Y ahí fue como ya, me tengo que concentrar porque había empezado a experimentar con cosas sobre el documental, cómo lo iba a trabajar en el montaje. Y claro, pasé como por una etapa más experimental de que quería hacer imágenes microscópicas y juntarlas con estas cosas macroscópicas donde nos veíamos nosotros como hormigas. Claro. Pero al final fue como ya, no tengo que hacer algo más, no tan loco en el fondo, y quería como armar un relato. Y me inspiré mucho en una película que se llama Koyaanisqatsi, que es una película de los 80, en donde se hace un montaje y una película solo con imágenes y sonido y música de Philip Glass. Y en el fondo me fui en esa y ahí empecé a montar todo un primer corte de la película como también estructurándolo en episodios de alguna manera, como la Tierra como era antes del humano. Entonces eran puras imágenes de la naturaleza, Wallmapu, no sé, de todo lo que tenía donde no se vieran humanos. Y también con la música que fue naciendo en ese momento en la pandemia, editando a distancia, con buen clima, el Felipe Castro, que él fue el que le dio la forma de la música. Y en el fondo la película va avanzando desde que no hay humanos a cómo el humano va habitando la Tierra. Y después cómo ya se van creando estas ciudades, como todas estas imágenes de Santiago, así como ciudad gótica, ¿cachai? Claro, cómo va surgiendo la civilización. Claro. Y termina al final con este estallido donde estamos todos ahí en la calle, donde se ve la represión y donde se ve esta esperanza también en ese momento del 2020 de que podíamos hacer un cambio juntándonos y todos siendo más fuertes, ¿cachai? Llegando a este punto, aquí viene como el tema de la resiliencia también, de cómo uno va moviéndose en esta burbuja de realidad y comprendiendo que existen burbujas de realidad más grandes aún que las que uno habita regularmente. Entonces, aquí cuando viene el cambio y el remate de tu Mapucutrán, que también tiene que ver con cómo viviste tú este cambio de la resiliencia de todo lo que ocurrió políticamente en Chile en
ese momento, cuando todos auguraban un mundo mejor y este texto que fue escrito, ¿cierto?, para como convertirnos en una nueva Suiza o una cosa muy elevada, muy soñadora, muy ida, de realmente un análisis profundo de cómo somos los chilenos. Y ya lo hemos hablado en este mismo programa, en que los chilenos somos un poco resentidos en general, entonces no nos gustan mucho en esos avances. ¿Cómo fue este cachetazo de realidad, de resiliencia, de darte cuenta que todo esto que uno sintió esperanza, tu esperanza algo te apretaba el corazón y te lo apretaba bien fuerte? Sí, fue duro. O sea, me acuerdo incluso que el mismo año, 2020 o 2021 fue, ya tengo todo medio mezclado, pero en el fondo el mismo año que era el plebiscito, el de la apruebo o rechazo, yo mostré la película en el Palacio Pereira como parte de un festival. Y mi discurso era como, ya, así, para que más optimista, de que, claro, va a salir la prueba y que todo va a ser nuevo. Sí, y estábamos todos un poco en esa, yo creo, o al final uno dice como, todos estamos en esa, pero también uno vive en su burbuja de gente que parece que piensa como uno. Es que por eso fue importante ese quiebre argumental, porque fue como la vuelta de tuerca de la serie, de darte cuenta de que chico es mi mundo y que macro lo tengo yo, pensando que es algo que desborda y en realidad es un micromundo más. Sí, es que eso pasó, pues entonces en el fondo tenía todo este discurso y que era como muy esperanzador y claro, pasaron las 2 semanas. Ese día anterior, ¿te acordás que hicieron un concierto gigante que se llenó la Alameda? Todos felices. Y todos felices, todos ganamos, así como que ya habíamos ganado, y el otro día, ¡pah! No, y ahí fue, claro, depresión, mal. Me acuerdo como que en el fondo era como que ¿qué nos queda de esperanza después de esto? Era muy exagerado también, ahora viéndolo como retrospectiva, pero era como el trabajo que habíamos hecho de alguna manera todos, de involucrarnos más en la comunidad, en los procesos, en la política, incluso en la película también, pues, o sea, habla al final de esta es la primera vez que se escribe una constitución paritaria liderada por una mujer mapuche, ¿cachai? Entonces en el fondo como que era como reconstruirse de alguna manera. Ahí ya la película ya estaba andando, o sea, ya había recorrido festivales y donde en el fondo se veía como muy esperanzador todo, ¿cachai? Y lo chistoso fue que también la película después siguió moviéndose y de hecho fuimos a presentarla a México y era como, ¿qué pasó? Bueno, a mí en México también me preguntaban eso, sí, ¿qué pasó? Y yo le decía, los chilenos somos unos animales raros, sí, raros y resentidos. Claro, o sea, yo creo que es como buscar la explicación a eso, es como algo de muchas aristas, pues eso era al final lo que tenía que responder. Porque claro, por un lado somos muy raros, en realidad te das cuenta de lo conservadores que somos también. Claro. Como que estaban buscando algo así súper futurista y como que todo está incluido, que se respeten todos los derechos, y al final te das cuenta como que tu mundo es lo que quiere eso, pero quizá fuera de ese mundo hay mucha gente que quiere que siga todo igual nomás. Es que el ser humano generalmente el cambio no le agrada tanto. Y los cambios que ocurren hoy en día tampoco son cambios que sean, digamos, de una manera tan paulatina, porque el mundo en general se mueve más rápido. Entonces, por ende, hay gente que es muy viejita, que hay cosas que ya no entiende, sencillamente no entiende, y en las urnas se mide quiénes van a votar. Y en torno a las urnas se mide también que hay mayor cantidad de adultos. Entonces, los adultos son trabajados de tal manera en este laboratorio social que es Chile, y tienen ciertos conceptos en sus mentes que son altamente inquebrantables. O sea, tú puedes bajar la virgencita y decirle otra cosa y no los vas a mover de su posición. Entonces, estos golpes del destino, considero yo, ¿por qué te invité a hablar de la resiliencia? Porque es como, ¿cómo nos reinventamos y le enviamos un mensaje a esas personitas que nos están escuchando respecto a cómo nos tenemos que armar otra vez? Porque de partida yo, en mi papel de tarotista que apuesta con temas de política, para mí fue bueno porque yo acerté y yo tuve todo el año diciendo que iba a ganar el rechazo y acerté. Y lo dije, el de los que sobran. ¿Pero por qué? Porque también hay que ver el contexto de lo que somos. Nosotros pertenecemos a un mundo en el cual la gente ve tantas libertades y ve al resto y dice,
tal vez no quiero que todos sean tan libres, tal vez me gusta mi tiempo limitado. Es así como que a la gente le gusta que los controlen, porque la libertad los pone nerviosos. Entonces, ¿cómo le decimos a esas personitas que quieren ser libres como tú, como yo, creativos, buscadores, buscadoras, buscaderes? No sé, que existe esperanza en este mundo que te atacó y te desmoronó. ¿Y cómo es ese proceso? Bueno, lo que ha sido muy bacán y que son varias cosas al final. O sea, yo por un lado también haciendo la película me acerqué harto a la cultura mapuche desde la medicina y que fue algo así súper sanador, que fue increíble y de alto y bajo y cosas que pasan con todos, pero en el fondo conocer algo que es parte de nuestra cultura pero que está así muy invisibilizado, como muy ocultado, sobre todo desde la historia, desde la cultura, de la educación, y como acercarme y realmente, no sé, pues que me hagan un bao, por ejemplo, que se llama Truth Truth, y realmente sacar toda la mierda que tenía, como limpiarme, conversar con un machi, como, no sé, muchas cosas que pasaron y que sigo en el camino también de eso. Fue muy esperanzador también, porque también ahí como que uno dice, los pueblos originarios de Chile y de Latinoamérica siguen vivos y siguen resistiendo, ¿cachai? Les da lo mismo si una constitución o la otra. Ellos los han hecho mierda, los han matado, le han quitado sus tierras, le han hecho de todo, pero siguen manteniendo viva su cultura. Entonces, para mí eso, como por un lado, es muy esperanzador. Y que fue algo que también me alimentó así como esa esperanza después de que pasó el plebiscito. Porque es como, ya, perdimos una lucha, pero es una lucha. O sea, ese sentimiento yo creo que igual no se ha muerto, de querer ser un país, no sé, más equitativo o de que nos dejen de abusar con la FP, con la ISAPRE, con todas esas cosas que todos sabemos que no están mal, ¿cachai? Entonces, en el fondo, eso era algo que para mí fue muy importante, como acercarme a una cultura que está acá en nuestro territorio y que conocemos muy poco. Claro, eso es como lo que también podemos rescatar, porque, por ejemplo, tanto tú como yo hemos tenido caminos y búsquedas respecto a personas que trabajan con la tierra, que son machis, que son chamanes, que tienen esta conexión. Y claro, todo lo que tiene que ver con un mundo mejor nos trasciende a todos nosotros en torno a la cultura en la que habitamos y en la cual fuimos criados. Sí. Que por lo mismo nos ata a ciertas necesidades que si viviéramos de una manera más simple, tal vez sería factible que viviésemos y habitáramos un mundo mejor. Y dentro de ese mundo mejor también está la capacidad de todo lo que nos otorgó esta revolución social, ¿cierto? Que fue el hecho de darme cuenta, que para mí por eso fue altamente revolucionaria, que yo nunca antes había marchado, manifestado ni nada, porque sentía que eran mis privilegios y yo me los había ganado. Y cuando fue este tema, me pasó que un día, cuando fue la marcha del 1.000.000 de personas, me acuerdo, en Santiago, que salí y yo dije, no, yo tengo que marchar porque esto es injusto, y es injusto para todos, no solo para mí, o sea, para todos, para todas las personas. Y salí, y cuando estaba ahí en la Plaza de Dignidad, siempre me acuerdo que había un chico de Colo-Colo y él me limpió los ojos cuando no veía nada. Y de verdad que en ese primer día se sentía una cosa muy extraña en ese lugar, que era como formar parte de una comunidad. Sí, es verdad. Y era como este tema de los pueblos originarios, que era como sentirte parte de un colectivo, pero sentirte de una forma casi gutural, no sé, física. Era como que la energía que estaba ahí te hacía sentir esa confianza. Sí. Como que formabas parte de algo que realmente quería un cambio. Como que eso después se puede haber ido diluyendo, pero en esas primeras oportunidades se lograba sentir eso, que en realidad no era depresión, era, ¿cómo se llama? Era 30 años de qué, de robarte la plata. Sí, ay, ¿viste? Ahora hasta me río. Sí, yo creo que eso es algo que al final como que estamos tan metidos también en el multiverso ahí de la pantalla. Exacto. Que no tenéis como la oportunidad de estar así con tanta gente que va por lo mismo, ¿cachai?
Y bueno, y esa fue una de las cosas que también fui aprendiendo con la película que tenía que hacer. Porque a mí me pasó que afuera la película agarró vuelo y le fue súper bien, pero acá... Súper bien fuera y acá en Chile, nada. nada. O sea, no es nada, pero festivales pequeños, ¿cachai? Cosas como más específicas, como más de nicho. Entonces fue en un momento, y lo hablé con la Daniela, mi compañera, fue como saquemos la película a la calle. Entonces terminamos poniendo estos telones que se inflan en las plazas, juntándonos con las oficinas de pueblos originarios de las municipalidades. Ah, muy bien. Entonces estuvimos en Independencia, en Maipú, en distintas comunas, presentando la película en la plaza y después haciendo un conversatorio. Dentro de la cultura mapuche hay un concepto que se llama Nutram. Claro, y que es como la conversación, pero el arte de la conversación. El arte de la conversación. Nutram. Porque también es Mapukuchan. Porque también yo he ido aprendiendo que hay que respetar en el fondo la lengua. No, qué bueno que me enseñas. Sí. Porque en Mapungún la R no se pronuncia como R, es ch. Kuchan. Y el Nutram en el fondo es esta conversación. Entonces armamos hartas conversaciones con esta comunidad de sanadores mapuche. Entonces mostrábamos la película y los vecinos ahí de las plazas después hacían preguntas o querían saber cosas de la cultura mapuche. Entonces está el machi ahí respondiendo las preguntas, o un lahuenche que es el que sana con las plantas. Entonces ahí me di cuenta que en el fondo fue para mejor que no quedara en los festivales, porque se dio esta oportunidad de salir a la calle y sacar como el cine a la gente, no como a la gente que va a los festivales, que al final es siempre la misma, que le interesa mucho el cine, ¿cachai? Entonces fue bien interesante también lo que salió de ahí. Como ha sido todo un redescubrimiento de hacer comunidad. Porque volviste a hacer comunidad nuevamente. De otra manera, que nunca había hecho, y en el fondo pasaban weas muy locas, ¿cachai? O sea, de repente gente que se desahogaba totalmente y que de repente no tenía esa oportunidad de hacerlo en otro lugar, ¿cachai? Y yo siempre les decía, este es un lugar seguro para que hablen lo que les pasa con la película, porque la película igual te deja mal. ¿Cachai? Sí, bueno, yo no quería hacer spoiler, pero ya que tú lo dices, sí, igual la película, lo que pasa es que como también, insisto, narra un proceso y una situación que uno vivió, porque es diferente ver un documental de algo que tú no habitaste, claro. Pero si tú narras un proceso de algo que tú sí tú habitaste, tú puedes comenzar a hacer puntos en común con lo que está ocurriendo. Y sí, cuando yo vi tu película, de hecho me pasaba que yo me quería parar ir al baño antes de que llegara el final. Pues son como esas películas que no quiero ver el final, que no quiero llegar donde está. Y claro, el final fue este mundo maldito y triste, pero igual yo siento, y fíjate que yo lo que más rescato del tema de los cambios en Chile fue el hecho de darme cuenta que eso provocó un barrido social y cada persona tomó la posición que le correspondía. Porque algunas relaciones se quebraron, algunos se mostraron de una forma, otros se mostraron de otra, pero eso también yo creo que ayudó como que a las nuevas generaciones ya de cuarentones, treintones, supieran como en qué posición están en su escala valórica de lo que les parece correcto, no es correcto, justo, no justo, en esta nueva realidad. O sea, da lo mismo en qué momento estemos y salten los balinazos o cosas, pero es como si tú estás realmente de acuerdo con que a una persona se le haga algo simplemente por un tema de manifestarse. Y también yo creo que nos sirvió como para darnos cuenta que yo lo que más agradezco del estallido social, la verdad, fue las santas palabras de la mujer de Piñera. Cuando dijo, hay que compartir nuestros privilegios. Porque yo creo que eso fue una cosa transsocial que recorrió todo y todo el mundo empezó como a cuestionarse sus privilegios, por pequeños que fueran. Así que por doña Santa Cecilia Morel. Pero es importante darse cuenta del privilegio de estar vivo, del privilegio de poder decir, me doy cuenta que esto es incorrecto y voy a hacer un trabajo a raíz de aquello. Voy a reinterpretar este sentimiento y lo voy a proyectar en una película. ¿Cómo podrías tú mandarle un mensaje a esas pequeñas soñadoras que nos están escuchando y a esas personas que les podría gustar dedicarse a esto? ¿Cuáles serían tus consejos? Oh, qué difícil. Pero yo creo que
Que partan pensando primero que nada es difícil. Sí, no, más que difícil es como... Es que yo creo que al final cuando uno hace lo que realmente le gusta y realmente algo que te hace feliz y que te motiva, como que en algún momento lo hablamos, es más fácil, porque en el fondo como que te despertás y querís seguir editando, querís seguir grabando, querís escribiendo. A mí me costó mucho escribir, pero al principio, como te contaba, la película era solo imagen y sonido. Y después de mostrar esta película y tuve otra oportunidad de compartir con otros documentalistas y cosas así, te das cuenta que escribir y que mostrar algo es como mostrarse en pelota, porque en el fondo es como estáis tú creando, pero estáis mostrándote sin nada. Que ese es el poder del documental, porque el documental en realidad el protagonista eres tú, que narra el documental y el documental visualmente. Entonces es una sola cosa, ¿entiendes? Entonces es una cosa muy privada, muy íntima. Claro, y es como, claro, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Entonces, eso lo que más me costó el documental fue escribir y como que el consejo para mí, para las personas o para quien quiera tomar el consejo, yo creo que es como dejar el miedo al final, ¿cachai? Si tú querés crear arte, tenés que lanzarte a la piscina y mostrarte en pelota, ¿cachai? Como que eso para mí es, como que ese fue el gran aprendizaje de la película. Y excelente, porque para cualquier tipo de proyecto o situación que tú quieras afrontar en la vida, el miedo es el peor consejo, porque el miedo te va a empujar a un rincón silencioso donde no vas a comunicarte con nadie, donde nadie va a saber qué te está pasando, nadie se va a enterar qué te está ocurriendo. Entonces el miedo nunca es buen consejero. El miedo uno tiene que alejarse y buscar a la persona de mínima confianza que tenga y contarle qué es lo que le está ocurriendo, porque créanme que cualquier cosa que te esté ocurriendo en una hora más puede ser que tú digas, mira, no era tan grave de lo que pensaba, entonces puede tener solución. Se supone que Chile se iba a destruir con todo esto que ha pasado y aquí todavía estamos sentados conversando. Entonces eso nos demuestra que el mundo va mutando y nosotros vamos mutando con él y nos vamos adaptando cada vez más fácilmente. Sí, y al final te das cuenta que todas estas campañas del terror apuntan al miedo, como para que la gente esté ahí atemorizada o qué va a pasar. Es que el miedo va a ser algo que no te va a permitir explorar quién eres tú realmente en esta existencia individual. Porque el miedo te va a decir no hagas nada que salga de la norma, porque si no las otras personas te van a mirar, te van a observar. Y hoy en día nos encontramos en un momento donde también se exalta publicitariamente que todo el mundo sea diferente, quiera ser diferente y quiera expresar cómo es. Pero dentro de eso también se generan baches y espacios entre las personas que ya no saben ni siquiera qué son. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es importantísimo recalcar que el miedo no es buen consejero y tampoco dejarte comer por pensamientos. Siempre es bueno poder expresarlo o buscar dónde hacerlo. Igualmente, durante este programa, la duración de este programa, Mi Soledad, Yo y Mi Otro Yo, vamos a adjuntar un correo electrónico donde tú podrás comunicarte para contarnos qué te está sucediendo. Antes se me había olvidado, lo debo recordar. ¿Y en qué te encuentras ahora, Roberto, como en tus nuevos procesos, en tu nuevo proceso de salir como Fénix de la ceniza de lo que provocó Chile, que nos quiere tanto? Uy, sí, con muchos procesos en camino, incluido un bebé. Bienvenido el bebé. Sí, Gael, que viene en camino. Estoy escribiendo una película que habla sobre el pueblo Licanantay del norte. Y ahí la idea es hablar de una pastora de llamas que vive en este lugar donde se le empiezan a enfermar sus llamas. Y en contacto con su chamán, este chamán le dice, tenéis que ir a buscar cuál es el origen de esta enfermedad en Río Arriba, en Río Loa para arriba. Entonces la idea es que junto a un colectivo ahí de una caravana de llamas y sus compañeros ahí todos suban. En el fondo el lugar donde van a recolectar las plantas medicinales, donde es como su lugar sagrado, ahora está cerrado por las mineras. Entonces la película se trata de todo el proceso de este viaje
donde también se muestra parte de la cultura licanantay que en Chile se conoce súper poco. Y la película se llama Yacana, porque habla de una leyenda o como un mito fundacional de la cultura licanantay, y que habla, porque en el fondo allá tienen estos cielos tan increíbles que podéis ver así todas las estrellas, y ellos ven en la Vía Láctea, pueden ver los espacios negativos donde no hay estrellas, ven sus constelaciones, ¿cachai? Entonces ahí ven el sapo, la serpiente, el zorro, y ven la llama. Y la llama es la yacana, y la leyenda es que la yacana todas las noches baja desde el cielo hacia la tierra, porque para ellos la Vía Láctea es un río que conecta el cielo con la tierra, Mayu. Entonces bajan por este río hacia la tierra, y esta llama se toma el agua del mar, porque si no se toma el agua del mar el mundo se inunda, ¿cachai? Ya. Entonces hay toda una mitología con respecto a eso, que la protagonista de la película la cuenta. Entonces la película se trata de eso, de este viaje, y en el fondo que terminan así revolucionados, rompiendo la reja para poder pasar al otro lado a darle comida a sus llamas. Y por ahí voy. Como que no quiero spoilear el final, pero por ahí va la película en el fondo. Como... Oye, y esa idea como que acabas de contarme, ¿será como que en realidad la narrativa que el mundo nos propone, que todo tiene que ser a través del planeta de los simios? ¿Cómo? Que todo tiene que ser como en un medio de una revolución, ¿no? Que no podemos llegar a un entendimiento tipo más diplomático. más evolutivo, más evolutivo. No sé. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Es que me pasa que me gustaría que fuera así más diplomático, pero como que lo veo tan difícil. No sé. O sea, no sé si es difícil, pero no, como que es lo mismo que me pasa cuando me preguntan el territorio mapuche, ¿cachai? O sea, tú decís, lleva el conflicto mapuche que le ponen, pero en el fondo fue un robo, ¿cachai? Entonces tú decís, ya han trataron de forma diplomática. Ellos tienen un pasado diplomático súper fuerte que no se enseña tampoco en el colegio. Se hacían los parlamentos. Entonces en el fondo tú como español tenías tu grupo de españoles, tu grupo de mapuche, y se juntaban a conversar y llegaban al acuerdo. Y en 1825, ponte tú, está el Tratado de Tapigüe, que se fue con los chilenos. Y que dijeron, ya, al sur del Biobío es mapuche, para el norte del Biobío es Chile. Y si tú querías pasar al lado mapuche, tenías que ir con pasaporte y todo. Y claro, después los chilenos empezaron a decir, bueno, pero acá hay un territorio que es fértil, un territorio que se puede explotar, y y vamos robando, claro. Y toda la caga, ¿cachai? Pero en el fondo como que eso me pasa, que los tratados y las cosas como diplomáticas al final se terminan rompiendo, ¿cachai? Eso es lo que me pasa. Claro, porque en el fondo de lo que estamos hablando, el hecho de que tus estudios y tus películas están enfocadas al punto de vista de los pueblos originarios, sí. Donde todo este tema del parlamento en realidad tenía que ver cómo fluir en un buen ritmo con la naturaleza. Y no con las leyes creadas a través de la sociedad en torno a la moral de la sociedad y en torno a las reglas de la sociedad. Claro. En este caso puntual era una cosa de aprendizaje común en base a la experiencia. Y eso es como la reflexión que queremos rescatar sobre todo de tu trabajo documental y tu trabajo cinematográfico que se está desarrollando, que tiene que ver con cómo nos conectamos con esa búsqueda, y con esa búsqueda que en el fondo es como una búsqueda de sentido y de vuelta como a dónde pertenecemos, porque gran parte de como los conflictos que te pueden confundir en la experiencia humana es como saber a dónde pertenezco, qué pertenencia siento, quién soy, pertenezco a este territorio, no a este territorio, a esta familia, etc. Y es una de las razones también porque uno se confunde a veces dentro de la pertenencia. Entonces, como para ir cerrando y dejar invitada a todas las personas que nos escuchan y nos están oyendo ahora, ¿cómo has logrado tú trabajar a través de esa pertenencia, a través de tus proyectos y a tu vida en general, como para poder sentirte hoy en día en esta búsqueda y en desarrollo, ¿no? Porque constantemente estás haciendo más cosas para dejarle estas notas reflexivas finales. Bacán. No sé, a mí me gusta leer mucho, ponte tú.
Me gusta investigar, siempre estoy como... me siento siempre como ganas de aprender. Yo siento que eso es súper importante. Claro, el deseo de saber más. Sí, sí, porque uno muchas veces se queda como en, no sé, lo que te enseñaron en el colegio, o qué sé yo, cualquier cosa, pero si realmente te interesa algo, te vas como adentrando en cosas desconocidas y que es súper interesante que poder comunicarlas. O sea, ahora mismo me estoy leyendo un libro que es de Licura Chihuahua, que se llama Recado Confidencial a los Chilenos. Y es increíble, porque en el fondo es como nos habla a los chilenos desde los mapuche y te va enseñando conceptos, te va enseñando cosas que en el fondo son las que no te enseñaron en el colegio. Y es súper interesante, siento, como de esa manera. Y claro, por un lado es como esta parte más intelectual de leer y todo, y lo otro es, no sé, yo siento que es importante siempre estar abierto a conversar. Y como que eso es algo que me enseñó mucho también, esto de mostrar la película en las plazas, como ser receptivo a lo que piensa la gente, lo que siente, porque en el fondo te das cuenta que sí, pues Chile tiene un gran problema de salud mental porque somos súper para adentro, ¿cachai? Como que no estamos acostumbrados a desahogarnos o a hablar en público, ¿cachai? No, porque estamos adoctrinados a que las emociones de alguna manera te dejan vulnerable, Claro. te dejan en vergüenza, Sí. y que todo lo que está relacionado, porque también tiene que ver con eso, los cambios culturales que están ocurriendo, que es como el sacar el foco de que lo femenino es débil, y que las emociones son solo femeninas y son débiles por ende, y tiene que ver con mostrarnos y poder decir, sabes que eso me afecta, no me siento bien. Sí. Entonces justamente está bien, y me gusta lo que tú logras comunicar, que el tema de volver a un estado más elemental, a un estado más elemental de conexión con personas que funcionaron súper bien hasta que la sociedad estalló y los avances tecnológicos fueron como queriéndolos relegar. Sí, pues. Y ponte tú, yo siento que algo muy importante es la educación emocional. Y eso es algo muy bacán porque, por ejemplo, cada vez se habla más, cada vez se puede encontrar más información sobre eso. Incluso en el colegio de mi hija, ponte tú, lo elegimos porque especialmente tenían un foco en eso, ¿cachai? Como enseñarte a reconocer tus emociones. Claro. Es algo como esencial para vivir, no sé, en comunidad, ¿cachai? Y si tú vivías así, no, tienes que aprender estos datos, es como, ya, ¿y qué pasa cuando tú explotas o cuando te da rabia algo, o cuando te da pena y no sabías expresarlo? Te enfermas, ¿cachai? Entonces como que yo siento que, claro, igual da esperanza de que esos temas que para nosotros cuando éramos chicos como que no existían, ahora se hablen y no sé, esté vivo eso, ¿cachai? Exactamente, esa es justamente la esperanza de la hora, que hoy día las emociones están en la mesa y hay que tratarlas. Sí, y claro, y bueno, tengo otro proyecto que en verdad es un cortometraje súper chico, que fue una entrevista con una machi súper joven, y ella hablaba de eso, ¿cachai? Como, bueno, vivimos metidos en las redes sociales y todo este tema como súper individual, pero decía, lo importante es que uno hable las cosas, que era como un dicho, era así como lo que la voz no habla, la alma lo sufre, algo así. Ah, ya. ¿Cachai? No me acuerdo cómo era exactamente, pero en el fondo si es que tú no hablas lo que te pasa, te enfermáis también. Te enfermas. O sea, como ver la medicina como algo integral, que no es solamente tener un síntoma, te duele como lo que te decía, me duele la espalda porque ando así, y tú me decís, no, porque te falta abrirte. ¿Cachai? Como ese tipo de cosas. Claro, tiene que ser siempre una mirada más biopsicosocial. Y eso encuentro que es súper interesante y que ojalá... Y yo siento que sí, que las nuevas generaciones ya vienen como con eso. Siento que el mundo viene ¿cierto? así, que viene mejorando cada vez más, Sí. porque recuerda que te agradecemos mucho el acompañarnos en este programa, al igual que a nuestros colaboradores Señal en Bucle, Ático Verde y Poderío Entertainment. Y recuerda que próximamente estaremos lanzando ahí Mi Soledad, Yo y Mi Otro Yo por todas las plataformas, para que sea este puente de alegría, cercanía, y que puedas empatizar con personas como tú, como yo, que sufren el mismo tipo de crisis pero buscan mejorar. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Espero que me invites a todos los estrenos de tus futuros proyectos y nos vemos prontamente. Muchas ¿Quieres gracias. mandar algo tus redes? Ya, pues, está en Instagram es Mapucutran,
la película es Mapukutran, como le explicamos, pero se Sí. escribe Mapukutran con K. Y el de la productora es stream-machine.cl. Y que ahí en esas dos redes voy subiendo las cosas. Ahí bueno, y el de la película nueva es Yacana. ¿Y en algún lugar se va a presentar próximamente Mapukutran? En Maipú en el verano, en enero. ¿Ya va el pito prontamente, no? Ojalá que me inviten. Ya pasamos el dato. Que te vaya muy bien, que estés muy bien. Y con Gracias. ustedes nos vemos prontamente.